No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Tú, que atraviesas el camino más difícil de tu vida, que has tenido que abandonar tu tierra, tu hogar, tu familia, tus raíces, buscando un futuro mejor, no estás solo. Cada paso que has dado, cada lágrima que has derramado, cada kilómetro recorrido en soledad y angustia, ha sido visto por el cielo. Hoy quiero hablarte de protección, de una intercesión poderosa que no conoce fronteras, que trasciende los muros que los hombres construyen, que rompe las cadenas de la desesperación. Hoy te presento a San Carlo Acutis, un joven santo que comprende perfectamente lo que significa sentirse extranjero, diferente, incomprendido. Carlos Acutis nació en 1991 en Milán, Italia, en el seno de una familia de clase media alta, pero desde muy pequeño mostró que no era un joven común. Mientras otros niños solo pensaban en jugar, Carlos desarrollaba una sensibilidad espiritual extraordinaria. A los 7 años ya tenía una claridad impresionante sobre su misión en la tierra: estar cerca de Jesús. Era un genio de la computación, un chico que dominaba la tecnología como pocos, pero que nunca permitió que los avances digitales lo alejaran de lo verdaderamente importante: su relación con Dios. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía con una madurez que sorprendía a todos a su alrededor. Y en esa frase revelaba su secreto. Para él, ninguna distancia era imposible si se mantenía conectado con lo divino. Su vida fue corta, pero intensa. Diagnosticado de leucemia a los 15 años, Carlos no se hundió en la desesperación. Por el contrario, ofreció cada momento de sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por aquellos que no tenían voz. Comprendió que el dolor no era una maldición, sino una oportunidad de transformación. Murió el 12 de octubre de 2006, pero su legado apenas comenzaba. Su cuerpo permanece incorrupto en Asís, Italia, como un testimonio viviente de que la santidad no tiene edad. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo milenario, el patrono de una generación digital que busca significado más allá de las pantallas. Pero hoy no estamos aquí para hacer una biografía. Estamos aquí porque tú, migrante, refugiado, persona en tránsito, necesitas un milagro de protección. Necesitas que alguien interceda por ti en los momentos más difíciles, cuando las fronteras parecen infranqueables, cuando los documentos son un laberinto, cuando la xenofobia y el rechazo amenazan con destruir tu esperanza. Carlos Acutis entendió lo que significa ser diferente. Él fue un extranjero en este mundo, consciente de que su verdadera patria no era terrenal. Y por eso mismo, hoy te digo que Él es el santo perfecto para acompañar tu travesía. No importa si vienes de Venezuela, de Honduras, de Haití, de Cuba, de cualquier rincón de América donde la necesidad te ha obligado a emprender un camino incierto. San Carlo Acutis está orando por ti, preparando tu camino, aplanando los obstáculos que parecen infranqueables. ¿Estás listo para recibir esa protección divina? ¿Estás dispuesto a creer que tu migración no es una historia de derrota, sino de esperanza? Entonces, quédate conmigo, porque vamos a desatar una intercesión poderosa que moverá cielo y tierra por tu causa. Escucha ahora la historia de David, un joven pastor que transformaría el destino de un pueblo entero.
tal como tú estás a punto de transformar tu propia historia de migración. Imagina los paisajes áridos de Belén, cerca de 1000 años antes de Cristo. Un territorio montañoso, pedregoso, donde cada colina esconde un secreto y cada valle guarda una promesa. El sol de Israel golpeaba implacable sobre las piedras y el polvo se levantaba con cada paso de los rebaños. Yo era el menor de 8 hermanos, el más pequeño, el menos esperado. Mi padre Isaí me consideraba tan insignificante que cuando el profeta Samuel vino buscando al futuro rey, ni siquiera me llamó de los campos. Me dejaron cuidando ovejas, el trabajo más humilde que un muchacho podía tener. Mis hermanos mayores eran fuertes, corpulentos, soldados curtidos. Yo era delgado, de piel clara, con manos más acostumbradas a tocar una lira que a empuñar una espada. Pero Dios no mira como miran los hombres. Mientras mis hermanos se preparaban para la guerra contra los filisteos, yo vigilaba mis ovejas en los campos de Belén. Un día, mi padre me pidió que llevara provisiones a mis hermanos que estaban en el campamento israelita. Cuando llegué, escuché algo que cambiaría mi vida para siempre. Un gigante llamado Goliat desafiaba al ejército de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos. Cada mañana salía y se burlaba de los soldados de Dios, retándolos a un combate singular. Nadie se atrevía. El miedo paralizaba a todo el ejército. Igual que Carlos Acutis, que a los 15 años enfrentó su propio gigante llamado leucemia con una sonrisa. Yo decidí que no permitiría que un incircunciso blasfemara contra el Dios de Israel. Mis hermanos me miraban con desprecio. «¿Qué haces aquí, pastorcillo?», me dijeron. «Vete a cuidar tus ovejas». Pero yo sabía que mi valor no venía de mi fuerza física, sino de mi fe absoluta. Cuando el rey Saúl me vio, se burló. «Tú no puedes enfrentar a ese gigante. Eres solo un muchacho, igual que tú, migrante, que escuchas este mensaje y sientes que el mundo te ve pequeño, insignificante, sin poder. Pero Dios ve más allá». Me ofrecía enfrentar a Goliat con 5 piedras y una honda. Mis únicas armas, fe, precisión y la convicción de que Dios pelearía por mí. Exactamente como Carlo Acutis enfrentó el cáncer no con amargura, sino con una paz que superaba todo entendimiento. Goliat me miraba y se reía. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Sus maldiciones resonaban por todo el valle. Mis hermanos temblaban. El ejército de Israel esperaba mi muerte segura. Pero yo grité algo que cambiaría la historia. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Una sola piedra, lanzada con la precisión de quien conoce a su Dios, atravesó el casco del gigante. Goliat cayó. El ejército filisteo huyó. Un pastorcillo de 16 años había derrotado al guerrero más temido de la región. Antes de contarte sobre la revolución digital de Carlo, déjame preguntarte, ¿alguna vez imaginaste que un santo podría hablar tu mismo idioma tecnológico? Carlo Acutis no solo fue un programador precoz, fue un profeta digital avant-garde que comprendió algo que nadie más veía. La tecnología no es buena ni mala, depende de quien la use. A los 10 años, mientras otros niños jugaban con videojuegos, Carlo ya dominaba HTML, JavaScript y CSS. Su primer sitio web lo creó sobre los milagros eucarísticos, algo que sonaría aburrido para cualquier otro preadolescente, pero que para él era una misión sagrada. Programaba como quien reza
con la misma intensidad y concentración. Sus padres recuerdan que en su habitación había más computadoras que libros, más cables que juguetes. Pero Carlo tenía una regla de oro: la tecnología sirve, no domina. Cada hora frente a la computadora era ofrecida como oración. Cada línea de código, un acto de adoración. Cuando jugaba videojuegos, lo hacía con un cronómetro, 2 horas máximo. Luego ayunaba voluntariamente de pantallas, transformando ese tiempo en adoración eucarística. Su frase profética resonaba: Internet puede ser usado para evangelizar, para unir, para construir. En una época pre-redes sociales, Carlo ya funcionaba como un influencer espiritual. Creaba presentaciones sobre milagros eucarísticos, editaba videos, diseñaba páginas web cuando ni siquiera existía YouTube. Si hubiera vivido hoy, probablemente tendría millones de seguidores en TikTok y Instagram, predicando con el mismo fervor con que programaba. Entendió algo revolucionario: la tecnología no es el enemigo, es una herramienta. Mientras sus compañeros se perdían en mundos virtuales, él los usaba estratégicamente para conectar con lo divino. Su mayor proyecto digital fue documentar 136 milagros eucarísticos alrededor del mundo, algo que ningún otro joven de su generación hubiera considerado siquiera. Para Carlo, cada clic era una oración, cada página web un sermón, cada línea de código un acto de adoración. Si existiera hoy, sería el santo patrón de los programadores, de los gamers cristianos, de la generación Z que busca sentido más allá de las pantallas. Hubiera usado Instagram para mostrar la belleza de la misa, TikTok para predicar versículos, YouTube para explicar los misterios de la fe. No como un predicador aburrido, sino como un hermano mayor que habla tu mismo lenguaje. Su mensaje para ti que estás consumiendo este contenido digital es directo. No es casualidad que estés aquí. Yo sigo usando la tecnología, ahora desde el cielo, para conectarte con lo verdaderamente importante. Pocas personas conocen la profunda relación de Carlos con María. No era un amor superficial de devociones tradicionales, sino una conexión mística, casi inexplicable. Desde niño, Carlos comprendió algo que muchos adultos no logran entender. María no era solo la madre de Jesús, era su madre personal, su protectora celestial. Rezaba el rosario completo cada día, no como una obligación, sino como un diálogo íntimo. No solo recitaba las oraciones, las vivía. Sus amigos recuerdan que cuando rezaba los misterios, su rostro cambiaba, parecía transportarse a otra dimensión, como si María estuviera literalmente a su lado. En una ocasión, su madre relató que Carlos le comentó: «Mamá, la Virgen me está preparando para algo grande». Esas palabras, dichas cuando tenía apenas 12 años, resonaron proféticamente después de su muerte. Su devoción mariana era tan intensa que recomendaba a sus amigos rezar el rosario como el arma más poderosa contra el mal. Comprendía a María no como una imagen distante, sino como una madre real que intercede, que protege, que transforma vidas. Significativamente, murió en octubre, mes del Rosario, como si su partida estuviera perfectamente orquestada por el plan divino que María custodiaba. Cuando fue diagnosticado con leucemia, no mostró miedo. En sus últimos días repetía: «Estoy ofreciendo mi sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por María». Entendía su dolor como un don, no como una maldición. Su muerte no fue una tragedia, fue una ofrenda.
y María lo acompañó cada segundo. Por eso hoy quiero invitarte a una oración especial donde uniremos nuestra súplica a la intercesión de Carlos, invocando a María. Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, tú que cuidaste a tu hijo Carlos Acutis en su camino terrenal, te invito ahora a extender tu manto maternal sobre mi vida. Así como lo preparaste para su misión breve pero poderosa, prepárame tú para mi propia misión. María, tu hijo amado Carlo, intercede por mí en este momento, y tú, como Madre Celestial, une tu súplica a la suya. Que tu ternura traspase cualquier barrera, que tu amor sane cualquier herida, que tu protección me rodee como un escudo invencible. No mires mis fragilidades, mira mi corazón que anhela servirte. Cubre con tu manto mi dolor, mi migración, mi soledad. Así como cuidaste a Jesús, cuídame a mí. Amén. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Escribe en los comentarios: San Carlo Acutis intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde: recé por ti. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Carlo Acutis comprendió algo que muchos jóvenes de su generación no. Amar la Iglesia no significa ser ciego ante sus heridas, sino ser parte de su sanación. Vivió en una época de profundas crisis eclesiales, escándalos, divisiones, cuestionamientos, pero nunca cayó en la trampa fácil de la crítica destructiva. Para él, la Iglesia era su madre, y se ama a la madre incluso cuando está enferma. Cuando el Papa Benedicto XVI dirigía la Iglesia, Carlo rezaba fervientemente por él, no como un acto protocolar, sino con auténtica devoción filial. Entendía que criticar desde afuera es fácil, pero transformar desde adentro requiere amor verdadero. Su ofrenda de sufrimiento incluía siempre una mención especial: por el Papa, por la Iglesia. Proféticamente, murió en octubre, mes mariano y papal, como si su muerte misma fuera un mensaje. Años después, el Papa Francisco lo beatificaría, mostrando una continuidad espiritual más allá de los pontificados. Su mensaje para los jóvenes desilusionados es contundente: no abandones la casa porque algunas habitaciones están sucias, ayuda a limpiarla. Oremos ahora por el Papa, por los sacerdotes, por la unidad. Señor, por intercesión de San Carlo Acutis, protege a tu Iglesia, sana sus heridas, fortalece a tus ministros, renueva su espíritu misionero. Que cada sacerdote encuentre en Carlo un modelo de juventud santa, comprometida, valiente, que ninguno se sienta solo en su vocación. Amén. Carlo intercede por ti y por la Iglesia. Cuando oras a través de él, te unes a su misión más grande: ser luz en medio de la oscuridad. En un mundo donde la pureza parece una reliquia prehistórica, Carlo Acutis fue un guerrero digital contra la cultura de la sexualización instantánea. No era un moralista rígido, sino alguien que comprendió algo revolucionario. La verdadera libertad no está en consumir, sino en elegir. Mientras sus compañeros de clase devoraban contenido pornográfico, Carlo navegaba Internet como un samurái espiritual. Tenía acceso total a la tecnología, pero desarrolló lo que él llamaba firewall espiritual. No era represión, era estrategia.
Entendía que cada imagen, cada clic, cada mirada construye o destruye tu mundo interior. Sus amigos recuerdan que cuando alguien intentaba mostrarle contenido impuro en el celular, él simplemente volteaba, sin drama, sin juzgar. Su secreto no era la fuerza de voluntad, sino una relación tan intensa con Jesús que cualquier sustituto se volvía insignificante. La custodia de los ojos no era una regla externa, era una decisión interna. Configuraba sus dispositivos con filtros de contenido, limitaba tiempo de pantalla, transformaba cada tentación en oración. Si miras a Jesús, decía, lo demás pierde brillo. Su devoción mariana funcionaba como un escudo antivirus para su alma. Rezaba el rosario no como ritual, sino como conversación íntima que lo blindaba contra la cultura del consumo sexual. A los 14 años, cuando sus compañeros ya presumían de conquistas, Carlo había decidido que su noviazgo más importante sería con la Eucaristía. No era un discurso de frustración, sino de plenitud. No estoy renunciando a algo, explicaba. Estoy eligiendo algo más grande. Su pureza no era ausencia de deseo, era presencia de un amor más profundo. Comprendió que la sexualidad no es un menú para consumir, sino un don sagrado para custodiar. Hoy quiero darte sus estrategias concretas para sobrevivir a la cultura hipersexualizada. Primero, configura filtros en tus dispositivos. Segundo, establece horarios estrictos de uso de tecnología. Tercero, si caes, confiésate rápido sin culpa. Cuarto, reza el rosario como un escudo. Quinto, busca comunidad que te apoye. No estás solo en esta batalla. Carlo te está mirando desde el cielo y susurrando. Es posible ser puro. No solo es posible, es liberador. En el corazón de Asís, donde San Francisco caminó siglos antes, reposa un milagro contemporáneo que desafía toda explicación científica: el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis. No es una leyenda, es un hecho verificable. En el santuario de la despojación, bajo una urna de cristal, Carlo descansa como si apenas estuviera dormido. Viste sus jeans favoritos, sus zapatillas deportivas, exactamente como vestía cuando vivía. La Iglesia Católica denomina incorrupción a un fenómeno donde el cuerpo no experimenta descomposición natural después de la muerte, considerándolo un signo extraordinario de santidad. Pero Carlo no es solo un cuerpo preservado, es una declaración viviente del poder de la gracia. Los médicos forenses que lo han estudiado no encuentran explicación científica para su estado. No hay signos de embalsamamiento artificial, no hay tratamientos especiales. Su piel mantiene un tono suave, sus manos permanecen flexibles, su rostro conserva una expresión de paz que traspasa lo terrenal. Miles de peregrinos tocan respetuosamente su urna cada mes, buscando consuelo, esperando un milagro, y los milagros suceden. Testimonios documentados narran sanaciones inexplicables, enfermedades terminales revertidas, adicciones rotas, conversiones súbitas después de estar cerca de sus reliquias. La incorrupción no es un fenómeno nuevo en la tradición católica. Santos como Santa Bernardita Soubirous, Santa Catalina Labouré también permanecieron intactos después de su muerte. Pero Carlo representa algo único, un santo del siglo XXI. Un millennial que desafía todas las categorías. Su cuerpo es una declaración. La santidad no es cosa del pasado, está sucediendo ahora. Cada centímetro de su ser preservado grita: Dios sigue obrando. Los científicos no pueden explicarlo, los escépticos no pueden negarlo.
Carlo está ahí, vestido como un chico normal, recordándonos que la santidad no es un traje especial, sino una decisión cotidiana. Su cuerpo incorrupto es más que un fenómeno físico. Es un mensaje que dice que la gracia de Dios trasciende la muerte, que la juventud santa no es una contradicción, que es posible vivir intensamente para el cielo mientras se habita completamente la tierra. Escucha atentamente. Este no es un plan de sugerencias, es un protocolo de activación espiritual. Tienes exactamente 15 minutos para comenzar tu transformación. Paso 1. Localización de la imagen de Carlo. No importa si es impresa o digital. Si no tienes impresora, usa tu celular. Ve a Google, busca Carlo Acutis beatificación. Selecciona la imagen donde sonríe. Esa donde parece un chico normal, pero con una luz especial. Imprímela o ponla como fondo de pantalla. Objetivo: colocarla donde la veas cada día. Dormitorio, oficina, cocina. Lugar estratégico donde tu mirada impacte tu subconsciente. Una vez ubicada, mírate al espejo y declara en voz alta: San Carlo Acutis, confío en tu intercesión por... Repite 7 veces, no susurres, no musites, háblalo con autoridad. ¿Por qué 7? Número bíblico de perfección, completitud divina. Paso 2. Declaración verbal. La recitarás 3 veces en próximas 24 horas, preferiblemente al despertar, al mediodía y antes de dormir. Texto exacto. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. Teología detrás. Estás activando un pacto de intercesión. No es magia, es comunión de santos. Carlo no es un superhéroe, es un hermano mayor espiritual que ruega por ti. Paso 3. Transformación eucarística. 7 días de compromiso. Si eres católico, misa diaria. Si no, 15 minutos de adoración o reflexión sobre Eucaristía. Usa YouTube, apps de oración, transmisiones en vivo. No acepto excusas de no tengo tiempo. Carlo tenía leucemia y encontraba tiempo para adorar. Tú puedes 15 minutos. Obstáculos anticipados. No tengo transporte a misa. Transmisión online. No entiendo la Eucaristía. Videos explicativos. Estoy ocupado. Levántate 15 minutos antes. La gracia no espera. Actúa ahora. Cada segundo cuenta. Tu milagro está esperando ser liberado. ¿Estás listo para activarlo? Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Mi nombre es María Elena Rodríguez. Tengo 38 años y soy ingeniera química en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que un joven de 15 años cambiaría completamente mi destino. En enero de 2022, los médicos me diagnosticaron un cáncer de ovario en etapa 3. El tumor medía 7.5 centímetros. Los especialistas hablaban de quimioterapias agresivas. Mi esposo Carlos no podía contener las lágrimas cuando salíamos de cada consulta. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital, el frío de mis manos, el silencio sepulcral cuando el doctor pronunció la palabra metástasis. Mis días se convirtieron en una cuenta regresiva. Tenía una hija de 9 años, Valentina, que me miraba con unos ojos llenos de un miedo que ninguna niña debería conocer. Una noche, navegando desesperada por internet,
Encontré un video sobre Carlo Acutis. Al principio pensé, ¿qué puede hacer un chico de 15 años por mi situación? Mis dudas, pero algo en su mirada me conmovió. Algo en su historia de entregar su sufrimiento me resonó profundamente. Decidí que no tenía nada que perder. Comencé una novena, rezando todos los días frente a su imagen, pidiéndole intercesión específicamente por mi sanación. No era una oración pasiva, era un grito de fe. Le hablaba como si estuviera sentado a mi lado. Carlo, soy María. Necesito un milagro, no por mí, sino por Valentina. Los primeros 14 días no sentí cambio alguno. Mi esposo me miraba preocupado. Los exámenes seguían mostrando el tumor, pero algo dentro de mí se transformaba. Una paz inexplicable comenzaba a rodearme. En el día 21, algo cambió. Un dolor que me acompañaba desapareció misteriosamente. En el día 33, el nuevo TAC mostró algo increíble. El tumor había comenzado a reducirse. Para el día 40, los médicos no podían explicarlo. El tumor había disminuido un 60%. Para el día 60, prácticamente había desaparecido. Hoy, un año después, estoy completamente sana. No solo eso, mi vida ha sido transformada. Carlo no solo me sanó físicamente, me devolvió la esperanza. Cada vez que cuento mi historia, lloro, no de tristeza, sino de gratitud infinita. Un joven santo que murió a los 15 años interceptó mi dolor y lo convirtió en milagro. Valentina hoy tiene 10 años y reza todas las noches a Carlo, a quien considera su ángel guardián. Mi testimonio no es mío, es de él. Es de Dios. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, acudo a ti en este momento preciso de mi vida, cuando la desesperación parece más grande que mi fe. Vengo ante ti como un hijo necesitado, sabiendo que comprendes el lenguaje del sufrimiento humano. Tú, que transformaste tu dolor en una autopista hacia el cielo, mírame ahora con esa mirada de compasión que caracterizó tu breve pero intenso paso por la tierra. Respira profundamente, siente la presencia de Carlo junto a ti. Su juventud no fue un límite, sino una puerta hacia lo extraordinario. Te agradezco, Carlo, por 3 dones que marcaron tu existencia. Tu pureza radical en un mundo de confusión, tu devoción eucarística que trascendió lo común, y tu capacidad de ofrecer tu sufrimiento como un regalo al cielo. No fuiste un santo de estatua, fuiste un santo de zapatillas deportivas, de computadora, de sonrisa genuina, un santo que entendió que la santidad no está en la distancia, sino en la cercanía. Pausa contemplativa. Imagina su mano sobre tu hombro, sintiendo su cercanía juvenil, su comprensión profunda. Vengo a presentarte mi herida más profunda. No es solo un problema, es una fractura en mi ser. Mi situación parece un laberinto sin salida. Cada día es una batalla donde siento que estoy perdiendo terreno. Los números no mienten. Mi cuenta bancaria está en rojo. Mi salud se deteriora. Mi familia se desmorona. He intentado todo. Consultas médicas, terapias, consejos de amigos, oraciones desesperadas. Pero nada cambia. Siento que estoy en un punto sin retorno. Respira. Siente que Carlo te escucha sin juzgar, con la misma compasión con que miraba sus propias limitaciones. Carlo, tú que experimentaste el dolor de la leucemia y lo transformaste en un camino de gracia, ayúdame en mí. Tú que entendiste que el sufrimiento no es una maldición sino una oportunidad, intercede por mí. No vengo a pedirte que elimines mi cruz, sino a pedirte fuerzas para cargarla con dignidad. Si me concedes este milagro,
prometo convertir mi sanación en un testimonio de esperanza. Prometo usar mi recuperación para mostrar que Dios obra más allá de la lógica humana. Creo que me escuchas, confío en tu intercesión, recibo mi milagro por adelantado, no como un capricho, sino como una gracia que ya está en camino. Presento esta oración al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, a través de ti, Carlo. Amén. El 12 de octubre de 2013 cambiaría para siempre la vida de Luciana Martins en Campo Grande, Brasil. Su hijo Mateus, de apenas 6 años, era un misterio médico que desafiaba toda esperanza. Diagnosticado con páncreas anular, una condición congénita extremadamente rara, el niño literalmente no podía alimentarse. Los médicos habían declarado su caso como terminal. Cada intento de alimentación provocaba vómitos violentos, dolor insoportable y una pérdida progresiva de peso que lo reducía a casi un esqueleto. Los hospitales de Campo Grande ya no tenían respuestas. Mateus había sido sometido a más de 27 cirugías, cada una más invasiva que la anterior, cada una fallando donde la anterior había fracasado. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, sus ojos habían perdido ese brillo infantil, reemplazado por un cansancio que ningún niño debería conocer. Los médicos le habían dado semanas de vida. Su madre, Luciana, dormía en los pasillos del hospital, alimentándose de café frío y lágrimas silenciosas. Había agotado todos los recursos médicos, todas las oraciones conocidas. Un día, navegando desesperada por internet, encontró la historia de Carlo Acutis. No era casualidad, era un encuentro divino. Algo en los ojos del joven santo le habló directamente al corazón. Carlo también había sufrido. Carlo también había transformado su dolor. Comenzó a orar con una intensidad que trascendía la desesperación. No era una súplica, era una declaración. Carlo, intercede por mi hijo, no como un favor, sino como una orden celestial. El 12 de octubre, fecha simbólica, aniversario de la muerte de Carlo, algo extraordinario sucedió. Durante una consulta de rutina, los médicos no podían creer lo que veían. El páncreas de Mateus, que nunca había funcionado, comenzó a operar normalmente, no gradualmente, no con medicamentos, sino instantáneamente. Era médicamente inexplicable. Los exámenes posteriores confirmaron lo imposible. Mateus estaba completamente sano. La Junta Médica del Vaticano tardó años en analizar cada detalle. Médicos escépticos, científicos rigurosos, estudiaron cada centímetro de su historia. En 2020, el Papa Francisco reconoció oficialmente este milagro como la prueba que permitiría la beatificación de Carlo Acutis, un milagro obrado por un joven de 15 años que había transformado su muerte en una puerta de esperanza para millones. Lo que sucedió con Mateus no es solo su historia, es una invitación, una declaración divina de que los milagros no son casualidad, son una elección. La beatificación de Carlo Acutis no fue un proceso sentimental, fue un riguroso camino científico-teológico que tomó años de investigación exhaustiva. En la Iglesia Católica, el camino hacia la santidad tiene etapas precisas. Primero, el reconocimiento como siervo de Dios, luego venerable, después beato y finalmente santo. Cada escalón requiere pruebas irrefutables, testimonios verificables y al menos un milagro comprobado médicamente. La vida de Carlo fue diseccionada milímetro a milímetro.
Cada carta, cada conversación, cada pensamiento fue analizado por teólogos y expertos. No bastaba con ser un joven bueno, había que demostrar virtudes heroicas. Sus escritos, su amor por la Eucaristía, su ofrecimiento del sufrimiento, fueron sometidos al más mínimo escrutinio. El milagro del niño Mateus en Brasil se convirtió en la piedra angular de su proceso. La Junta Médica Vaticana no acepta explicaciones superficiales. Cada informe médico fue revisado por especialistas de diferentes hospitales. Cada detalle de la sanación fue analizado bajo microscopios científicos y lentes teológicas. Médicos agnósticos y creyentes coincidieron. No había explicación científica para la recuperación de Mateus. El 10 de octubre de 2020, en la Basílica de San Francisco de Asís, el cardenal Agostino Ballini presidió una ceremonia que marcó un hito histórico. Carlo se convertía en el primer santo millennial, el santo de Internet, el santo de la generación digital. Miles de jóvenes de todo el mundo seguían la ceremonia online, precisamente como Carlo hubiera querido. Para la canonización completa, la Iglesia aún requiere un segundo milagro. No es un proceso emocional, es un protocolo científico que busca eliminar cualquier posibilidad de error o manipulación. Cada milagro debe ser absolutamente inexplicable por la ciencia médica. Debe superar todos los análisis racionales posibles. Lo que hace único a Carlo es que no es un santo de época antigua, es un santo contemporáneo. Un joven que usaba computadoras, jugaba videojuegos, vivía la fe con la misma intensidad con que vivía su vida digital. Un santo que demuestra que la santidad no está reñida con la modernidad, sino que puede surgir precisamente en medio de ella. Su cuerpo, incorrupto en Asís, es otro elemento que desafía la lógica científica. Mientras otros cuerpos se descomponen, el de Carlo permanece intacto, como si su entrega total a Dios lo protegiera más allá de las leyes naturales de descomposición. La Iglesia no canoniza historias bonitas, canoniza vidas que demuestran una transformación radical, que prueban que la gracia de Dios puede obrar más allá de lo que la razón humana puede comprender. Carlo no es un santo de postal, es un santo de revolución espiritual. Su beatificación no es solo un reconocimiento, es una invitación, una declaración de que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos. Que la juventud no es un obstáculo para la grandeza espiritual, sino un terreno fértil para la gracia divina. La Iglesia verificó científicamente lo que muchos corazones ya sabían. Carlo Acutis realmente intercede y su poder de transformación no conoce límites. Cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de milagros? Haz 3 cosas simples. 1. Dale me gusta a este video. 2. Comparte con alguien que necesita esperanza. 3. Escribe en comentarios: San Carlo Acutis intercede por mí. Cada like, cada compartido, cada comentario es una oración. Es invocar a un ejército de intercesión celestial. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su vida se desarrollaría completamente en Milán, Italia. Desde pequeño fue diferente, no por una santidad distante, sino por una autenticidad radical. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, eran una familia de clase alta,
Pero Carlo vivía con una simplicidad que desafiaba su entorno. A los 7 años recibió su primera comunión y fue un momento de transformación total. No era un niño que cumplía por obligación, era un niño que se enamoró de la Eucaristía con una pasión que marcará toda su vida. La Eucaristía es mi autopista al cielo, repetiría después. No era una frase bonita, era su programa existencial. A los 11 años, mientras otros niños jugaban, él creaba páginas web documentando milagros eucarísticos. Era un genio de la computación, pero no para impresionar, sino para evangelizar. Su habitación era un laboratorio tecnológico donde convergían fe y modernidad. Jugaba videojuegos como cualquier adolescente, tenía amigos, jugaba fútbol, pero con una diferencia. Su diversión nunca era su eje central. Practicaba ayunos de videojuegos para ofrecerlos a Dios. En una cultura hipersexualizada, mantenía una pureza que no era represión, sino elección consciente. Servía a los sin techo con naturalidad. Visitaba ancianos, ayudaba en parroquias. Su devoción a María no era romántica, era una relación de hijo que busca constantemente la cercanía materna. Se confesaba frecuentemente, no por culpa, sino por un deseo de transparencia espiritual. Sus compañeros lo veían como un chico normal, pero sus padres y sacerdotes percibían algo extraordinario. No predicaba, simplemente vivía, y en ese vivir cotidiano estaba su mayor predicación. En las calles de Medellín, Colombia, Carlos Ramírez sentía que su mundo se desmoronaba. A sus 28 años, ingeniero civil desempleado, había acumulado una deuda de 45 millones de pesos que lo empujaba al abismo de la desesperación. Su familia lo consideraba un fracaso. Su padre, un riguroso comerciante de construcción, le había dado un ultimátum. En 3 meses debía resolver su situación económica o lo expulsaría definitivamente de casa. Los préstamos se acumulaban, los cobradores lo perseguían y cada día parecía más imposible encontrar una salida. Una noche, navegando sin rumbo por internet, encontró un video sobre Carlo Acutis. No era casualidad, era un encuentro divino. Algo en la mirada del joven santo le habló directamente al corazón. Carlos no era especialmente religioso, pero en ese momento no tenía nada que perder. Comenzó una novena de 40 días, comprometiéndose a rezar con la misma intensidad con que había buscado trabajo. No era una súplica desesperada, era una declaración de fe. Carlo le decía cada noche, intercede por mí, no como un favor, sino como una orden celestial. La transformación no fue súbita como un rayo, fue gradual como el amanecer. Primero vinieron pequeñas señales, una llamada inesperada de un antiguo compañero de universidad, una oferta de consultoría que parecía imposible. Luego, contactos que se abrían como puertas secretas. Su padre, que inicialmente lo había desahuciado, comenzó a verlo con otros ojos. La deuda no desapareció mágicamente, pero comenzó a volverse manejable. En el momento menos esperado, una empresa internacional de ingeniería lo contactó para un proyecto que cambiaría todo. No era solo trabajo, era una oportunidad que multiplicaba sus ingresos por 5. El día que firmó el contrato, Carlos supo que Carlo había estado trabajando todo el tiempo. No era coincidencia, era intervención divina. Su deuda no solo se reduciría, sino que desaparecería completamente. Lo imposible se había hecho realidad. Y todo comenzó con una oración de 40 días a un joven santo
que nadie esperaba que pudiera hacer algo. Carlo no veía pobres como estadísticas, los veía como hermanos. En las frías mañanas milanesas, mientras sus compañeros planeaban comprar la última zapatilla de marca, él destinaba su mesada para comprar comida, ropa y medicinas para los sin techo. No era una decisión ocasional, era su estilo de vida. Recuerda una anécdota reveladora. Invitó a Alessandro, su compañero más rico del colegio, a acompañarlo a servir desayuno bajo el puente de la estación central. Alessandro llegó con cara de fastidio, esperando cumplir un trámite social. Pero cuando Carlo le dio un sándwich a Giovanni, un anciano que llevaba años durmiendo en cartones, algo cambió en su mirada. Giovanni no era solo un mendigo, era un ser humano con historia. Carlo le preguntó su nombre, su origen. Lo escuchó con respeto absoluto. Ese día Alessandro no solo dio un sándwich, recibió una lección de humanidad. Semanas después, comenzaría a destinar parte de su mesada para ayudar personas en situación de calle. Nacemos originales, decía Carlo, pero muchos mueren como fotocopias. Para él, esa frase significaba no dejarse atrapar por el consumismo vacío. Vendió su amada PlayStation para comprar medicinas y abrigos. No era un gesto dramático, era coherencia pura. Su mamá Antonia recuerda que cuando le preguntaban qué quería de regalo, él respondía: compra algo para los pobres. Conocía a cada persona en situación de calle por su nombre. Marco, Elena, Giovanni no eran invisibles, eran personas con dignidad. Entendía que la justicia social no era un eslogan político, era amor práctico. Admiraba profundamente a la Madre Teresa, no por sus discursos, sino por su servicio silencioso. Acumular es idolatría, decía, desafiando la cultura del tener. Su mensaje era radical. Tu valor no está en lo que posees, sino en lo que das. Para Carlo, cada moneda era una semilla, cada acto de generosidad una revolución. La Eucaristía es mi autopista al cielo. No era para Carlo una frase poética, era un mapa existencial. La pronunció por primera vez a los 11 años, después de una adoración eucarística que lo transformó. Para él, la Eucaristía no era un ritual, era un encuentro. Una autopista implica movimiento, velocidad, dirección. Así veía su relación con Cristo, no estática sino dinámica. La Eucaristía era su GPS espiritual, su sistema de navegación hacia la santidad. Mientras otros jóvenes buscaban atajos en la vida, él había encontrado el camino directo. Esta frase desafía nuestra comprensión religiosa light. No se trata solo de comulgar, sino de transformarse. La Eucaristía no es un objeto, es un encuentro. Cada misa no es un evento, es una revolución. Para el oyente que lucha, que siente que su vida está estancada, la Eucaristía es tu verdadera autopista. No importa cuán bloqueado estés, cuán oscuro sea tu camino, hay una vía express celestial esperándote. Ejercicio práctico. Esta semana, antes de comulgar, repite 10 veces: Jesús, soy tu autopista. No lo digas mecánicamente, decláralo como una verdad que te atraviesa. Estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Revelaba su estrategia de santidad. No era un plan complicado, era simplicidad radical. Mientras sus compañeros planeaban carreras, conquistas, éxito mundano, él tenía un único objetivo: proximidad con Cristo. La cercanía no era conceptual, era existencial. Rezar no era cumplir, era respirar. Cada decisión pasaba por un filtro. ¿Me acerca o me aleja de Jesús? Esta frase destruye la idea de santidad como algo inalcanzable.
La santidad no es para superhéroes, es para quien decide mantenerse cerca, para el oyente agobiado por decisiones, por dudas. Tu único plan debe ser No la necesitas cercanía. entender Todo, solo mantenerte cerca. Ejercicio. Cada hora pon una alarma que diga: Jesús, estoy cerca de ti. Un segundo de reconexión. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Era su crítica profética a la mediocridad. La originalidad no está en lo externo, sino en la valentía interior de ser quien realmente eres. Carlo veía cómo la sociedad produce personas en serie, sin alma, sin propósito. Ser fotocopia significa perder tu identidad divina, tu llamado único. Dios no te creó para repetir, te creó para innovar en santidad. Para quien siente que su vida es un calco de expectativas ajenas, tu originalidad está esperando ser despertada. No te conformes. Ejercicio. Escribe tu epitafio como quisieras que fuera, no como otros esperarían. La tristeza es mirar hacia nosotros mismos. La felicidad es mirar hacia Dios. Condensaba su teología existencial. El narcisismo espiritual genera depresión. Cuando fijas tu mirada en tus límites, en tus heridas, en tus fracasos, la oscuridad te consume. Pero cuando levantas la mirada, cuando tu centro no eres tú, sino el infinito, todo cambia. La felicidad no es ausencia de problemas, es presencia de perspectiva divina. Para quien está hundido en tristeza, levanta la mirada. Dios es más grande que tu problema. Ejercicio. Cada vez que sientas tristeza, repite: mis ojos no en mí, mis ojos en Dios. No yo, sino Dios. Era su lema de vaciamiento. No era falsa humildad, era teología encarnada. Comprendió que su yo era un obstáculo, no un recurso. Vaciarse no significa anularse, significa permitir que otro fluya a través de ti. Su enfermedad, su muerte prematura, todo lo vivió con esta clave: no mi voluntad, sino la tuya. Para quien lucha por control, soltar no es debilidad, es fortaleza. Ejercicio. Cada mañana antes de decidir, ora: no yo, sino tú. Estas no son frases de adolescente, son revelaciones de un santo que vio realidades que nosotros apenas rozamos con la yema de los dedos. Escúchame bien, porque esto no va de sermón, va de realidad. Carlo no era un santo de estampita. Era el tipo que entendería perfectamente tus 3 AM scrolleando Instagram, sintiendo que tu vida no da para más. Tenía 15 años cuando murió, pero vivió más intensamente que muchos de 50. Conocía cada presión que hoy te aplasta. Bullying digital, comparación constante en redes, ansiedad que te paraliza, depresión que te susurra que no vales nada. Y él lo enfrentó no con discursos, sino con acción radical. Mientras tus compañeros se perdían en videojuegos, él programaba webs sobre milagros eucarísticos. Mientras otros se hundían en pornografía, él establecía límites digitales con una claridad que hoy parece superheroica. No era un tipo perfecto, era auténtico. Sabía que la santidad no es ser aburrido, es ser libre. Libertad para él no era hacer lo que quieres, sino hacer lo correcto sin que te importe la opinión de nadie. Su mensaje para la generación Z es brutal. Pueden cambiar el mundo, pero primero cambien su pantalla interior. No hablaba de desconectarse de la tecnología, sino de usarla diferente. Creó el primer sitio web sobre milagros eucarísticos a los 14 años, no para impresionar, sino para mostrar que la fe no es cosa de antiguos, es revolución digital en tiempo real.
Entendía la presión académica mejor que nadie. No era el típico nerd antisocial. Era popular porque era auténtico. Sacaba excelentes notas sin estresarse, porque su fuente no era la nota, sino el conocimiento. Para él, estudiar era adorar a Dios con la inteligencia. Mientras tus compañeros se desvelan por promedios, él te diría: tu valor no está en tu promedio, está en tu pasión. La tentación sexual no lo ignoraba, la enfrentaba, no con culpa, sino con amor. Estableció límites claros en sus relaciones, no porque fuera un santurrón, sino porque entendía que el amor verdadero respeta. En una cultura que cosifica, él valoraba la persona completa. Su mensaje sobre adicciones digitales es profético. No se trataba de prohibir, sino de elegir. Ayunó de videojuegos no por restricción, sino por libertad. Si el videojuego me controla, decía, ya no soy libre. Y te lanza un desafío directo. ¿Qué controla tu vida hoy? Instagram, TikTok, likes. La verdadera revolución es recuperar el control. La depresión y ansiedad no lo ignoraban, pero en lugar de hundirse, las transformaba. Cada dolor lo convertía en oración, cada momento difícil en misión. No negaba la oscuridad, la iluminaba. Para quien hoy siente que no da más, Carlo te diría: tu herida puede ser tu misión. El FOMO lo conocía bien, pero su secreto era simple. Quien está conectado con lo importante no teme perderse lo superficial. Su feed no eran likes, eran vidas transformadas. Su influencia no medida en seguidores, sino en almas tocadas. Su llamado es directo. La santidad no es para cuando seas viejo, es para hoy. No necesitas esperar, no necesitas ser perfecto, necesitas ser auténtico, necesitas elegir cada día, cada scroll, cada decisión. Y termina con un desafío que podría ser tu nuevo wallpaper. Si yo pude a los 15, tú puedes ahora. La revolución no espera, comienza. Mi nombre es Carlos Martínez, tengo 42 años y hasta hace un año pensé que Dios me había abandonado definitivamente. Todo comenzó en enero de 2022, un mes que borraré de mi memoria si pudiera. Mi hijo Daniel, de 19 años, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en muerte cerebral. Los médicos fueron claros. No hay esperanza. Mi esposa Sandra y yo firmamos los papeles para desconexión, pero eso no era suficiente desgracia. 2 semanas antes había perdido mi trabajo de 15 años como ingeniero industrial, una empresa donde había dado todo y me desecharon como un papel. La deuda se acumulaba, 380,000 pesos de tratamientos médicos, hipoteca vencida, tarjetas al límite. Mi matrimonio, que ya venía fracturándose, explotó. Sandra me culpaba por el accidente de Daniel. Yo la culpaba por su frialdad. Los abogados ya preparaban los documentos de divorcio. En 15 días pasé de tener una vida perfecta a ser un zombi viviente. No dormía, no comía. Perdí 12 kilos en un mes. Mis amigos se alejaron. Mi familia no sabía cómo ayudarme. Una noche, literalmente tirado en el piso de mi departamento vacío, escuché por casualidad un podcast sobre San Carlo Acutis. No era religioso, nunca lo había sido, pero algo en la voz del narrador me detuvo. Hablaba de un joven que había transformado su sufrimiento en oración, un muchacho que había muerto joven, pero había vivido intensamente. Esa noche, sin fe, sin esperanza, sin creer realmente en nada, decidí hacer algo desesperado: orar a Carlo durante 40 días.
no porque creyera, sino porque ya no me quedaba nada más. La primera semana fue mecánica. Repetía una oración que ni siquiera entendía completamente. San Carlo Acutis, intercede por mí. Lo hacía como quien cumple un trámite burocrático. Para mi sorpresa, algo comenzó a cambiar sutilmente. El 12 de marzo, exactamente 30 días después de comenzar la novena, sucedió algo inexplicable. Los médicos llamaron para una última revisión de Daniel. No esperaban nada, yo tampoco, pero los estudios mostraron algo que nadie podía comprender. Daniel comenzaba a mostrar signos de recuperación neurológica. No era una mejora completa, pero era algo que científicamente no tenía explicación. 2 semanas después, recibí una llamada de mi antigua empresa. No solo me reintegraban, sino que me ofrecían un puesto mejor, con un aumento del 40%. La deuda comenzó a reducirse. Sandra, impactada por los cambios, pidió que fuéramos a terapia. No digo que todo se arregló mágicamente, pero comenzamos a reconstruir. El 15 de abril, Daniel abrió los ojos por primera vez después de 2 meses. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo. Pero yo sé que fue Carlo. No era casualidad, era intervención divina. Si Carlo hizo esto, lo que tú pides es absolutamente fácil para él. Tu milagro no es una posibilidad, es un hecho que está por suceder. La leucemia llegó como un ladrón silencioso en octubre de 2006. Carlo tenía 15 años y una vida por delante. Sus padres, Andrea y Antonia Acutis, recibieron el diagnóstico como un golpe brutal. Leucemia mieloide aguda, fase terminal. Los médicos del Hospital San Raffaele de Milán fueron directos. Semanas, quizás días. No había tratamiento que pudiera detener el avance implacable de la enfermedad. Pero Carlo no era un adolescente común. Cuando le comunicaron el diagnóstico, en lugar de hundirse, preguntó: ¿puedo ofrecer todo mi sufrimiento por el Señor, por el Papa y por la Iglesia? No era una frase ensayada, era la revelación de una vocación única. Su madre, Antonia, recuerda que Carlo nunca preguntó: ¿por qué yo? Jamás. Cada punción, cada quimioterapia, cada noche de dolor intenso lo convertía en una ofrenda. Los médicos no entendían cómo un adolescente podía mantener tal paz. Las enfermeras lo llamaban el ángel del hospital. Su habitación no era de sufrimiento, era de luz. Cuando el dolor era más intenso, él sonreía. Hablaba de la Eucaristía como otros hablan de un amor. La Eucaristía es mi autopista al cielo, repetía. No era poesía, era su mapa existencial. El 12 de octubre de 2006 llegó. Carlos sabía que sería su último día. Pidió ver el amanecer. Su madre lo acomodó cerca de la ventana. Miraba el cielo como quien reconoce un lugar familiar. Conversaron sobre la vida eterna como si fuera un viaje próximo, no un misterio lejano. Mamá, le dijo, morir es simplemente nacer a la vida verdadera. Sus últimas horas fueron de una paz sobrenatural. No había miedo, solo una luz inexplicable. A las 11:23 de la mañana, con una sonrisa que los médicos jamás olvidarían, Carlo partió. Tenía 15 años. Su cuerpo destrozado por la leucemia, pero su espíritu intacto. En su funeral, algo extraordinario sucedió. No era un funeral triste, era una celebración. Miles de jóvenes, sacerdotes, familias llegaron, no a despedir, sino a reconocer a un santo. El entonces arzobispo de Milán declaró: hemos enterrado un cuerpo, pero reconocemos un espíritu. Su proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente, no por protocolo,
por evidencia. Su cuerpo increíblemente permanecería incorrupto, un milagro más entre tantos. Para quien hoy sufre, para quien siente que su dolor no tiene sentido, Carlos sufrió joven como tú estás sufriendo ahora. Por eso te entiende perfectamente. Su muerte no fue una tragedia, fue una victoria. No murió de leucemia, venció a la leucemia con amor y desde el cielo sigue intercediendo por cada alma que necesita un milagro imposible. Su última lección: el sufrimiento no destruye, transforma. Si lo entregas, se convierte en luz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Padre, Creador de todo lo posible, descienda sobre ti. Que la gracia de Jesucristo, quien transforma lo imposible en realidad, te cubra completamente. Que el poder del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, te transforme desde lo más profundo. Que San Carlo Acutis, patrono de los jóvenes e Internet, interceda directamente por tu causa. Que la Virgen María, modelo de esperanza y confianza, te proteja con su manto celestial. Que los ángeles custodios vigilen cada paso de tu camino de sanación. Tu oración no cayó en saco roto, fue escuchada en el mismo momento en que la pronunciaste. El milagro que parece imposible ya está en marcha. Lo que hoy te parece un callejón sin salida, Dios lo está convirtiendo en un camino de luz. No estás solo, no estás abandonado. Tu recuperación, tu sanación, tu restauración están en proceso. Antes de irme, necesito que hagas algo importante. En los comentarios escribe: San Carlo Acutis intercede por mí. Dale un like a este video. Compártelo con alguien que necesita esperanza. Suscríbete al canal. Y cuando tu milagro suceda, porque sucederá, promete que regresarás para compartir tu testimonio y dar gloria a Dios. Ve en paz. Tu milagro está en camino. Confía, espera, cree. Y recuerda, el cielo está más cerca de lo que imaginas.